despedimos este contacto con esa información desde el Centro de Justicia y que tengan muy buenas tardes. Perfecto, Diana. Muchísimas gracias por esa información. Buenas tardes. Y queremos seguir analizando este tema, la condena, la sentencia que conocimos al ex senador de la UDI, Jovino Noboa. Estamos con el abogado experto en Derecho Tributario, Ignacio Méndez, académico de la Universidad Andrés Bello. Abogado, tal, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Un placer. Las palabras del abogado de Jovino Noboa, Matías Balmaceda, voy a citarle textual, dice: estas son las penas que están en nuestros códigos. Algunos pueden interpretar que es poco o mucho, pero es lo que ha dictado el legislador. ¿Concuerda con esa declaración, abogado? Sí, pero merece para la gente una explicación sumamente más acabada, porque la gente no lo entiende. En primer lugar, si a un alumno en la universidad pregunta ¿cuál es la pena de tal delito?, la respuesta no es una, la respuesta es un desde hasta un hasta. Es lo que los abogados denominamos un marco penal. No hay ningún delito, prácticamente ningún delito, que tenga una pena en específico. Ahora, luego, en general, las penas se suelen aplicar, las circunstancias atenuantes se suelen aplicar desde el piso, por llamar de alguna manera, de este marco penal. Claro. Por lo tanto, como aquí en este caso, don Jovino Noboa se acogió a un procedimiento abreviado, un juicio abreviado, que consiste primeramente en reconocer o en aceptar los hechos de la carpeta investigativa. Cuando uno reconoce los hechos de la carpeta investigativa, no necesariamente acepta el tipo de delito, acepta la forma de participación y acepta la penalidad. Y eso que puede parecer un detalle hace una diferencia. Pues bien, lo que pasa es que hoy día no vimos el juicio abreviado. El juicio abreviado ya fue días antes. Exacto. Hoy día fue la lectura de la sentencia. En esa audiencia, Jovino Noboa hizo 4 cosas. O sea, aceptó los hechos de la carpeta, pero además aceptó culpabilidad, aceptó la tipificación que hizo el Ministerio Público, aceptó la forma de participación, es decir, autor, y aceptó todas las circunstancias modificatorias de responsabilidad, en este caso solamente atenuante. Pues bien, lo que le quedaba al juez de garantía era aplicar una pena. Este juicio abreviado, lo que en la jerga entre abogados se denomina un juicio abreviado cerrado. ¿Qué significa esto? Que el acuerdo entre las partes era un acuerdo en todos sus aspectos. Porque puede ocurrir que uno llegue con un fiscal a un acuerdo y decir, te acepto ir abreviado, voy a aceptar los hechos de la carpeta investigativa, pero te voy a retrucar, te voy a controvertir la pena, o te voy a controvertir. O incluso puede ocurrir que diga, yo te ofrezco tal pena, pero vamos a discutir la forma de cumplimiento. Y en este caso había acuerdo completo. En este caso se avisora por lo que ocurrió, por el cero debate de cualquier tipo, que aquí era un acuerdo cerrado, salvo con la visión un poquito divergente de Ciudadano Inteligente. Exacto, es que quería ir a ese punto, porque aquí hay un acuerdo efectivamente entre el Ministerio Público y la defensa de Jovino Noboa, pero ahí aparece la figura de Ciudadano Inteligente que dice, a ver, primero nosotros nos fuimos informados adecuadamente respecto a estos términos, nosotros no estamos de acuerdo con el juicio abreviado, nos parece que los delitos que aquí se están imputando son bastante más graves de lo que se han establecido y creemos que tiene que haber una pena real de cárcel, no pena remitida. ¿De qué manera podría Ciudadano Inteligente modificar este acuerdo? ¿Tiene alguna posibilidad de hacerlo o no? A ver, el trabajo que tiene por delante Ciudadano Inteligente es un trabajo bien complejo desde el punto de vista penal. ¿Por qué? En primer lugar, porque la discusión respecto de la tipificación, la cantidad de delitos, que a todo esto no olvidemos que fue condenado por delito tributario en carácter de reiterado. Exacto. Pero que esa es un agravante. ¿La reiteración o no? No es un agravante mental, pero incide en la pena. Ya. Pero en este caso, esa discusión de todos estos aspectos que antes te dije, es una discusión que Ciudadano Inteligente dio como era debido en la audiencia respectiva de procedimiento abreviado. Hoy día nadie intervenía. Ninguna intervención. La única intervención hubiese sido que el juez hubiese dado otro tipo de medida alternativa, pero, insisto, era un abreviado cerrado. La dificultad que tiene el trabajo que tiene por delante en términos de apelación Ciudadano Inteligente es poder establecer, uno, que este delito admite y era posible, y lo pertinente era aplicar una pena superior a 5 años. En Chile, todas las penas inferiores a 5 años, salvo en algunos delitos, pero que no es del caso señalar, tienen alguna forma alternativa de cumplimiento. ¿Ya? Aquí es menester ser claro con la gente y decirle, porque la gente puede estar pensando, ¿y por qué en Chile estos delitos no tienen penas privativas de libertad? Y la respuesta, esa aseveración es incorrecta. Hoy día vimos que este delito sí tiene pena privativa de libertad. Los 3 años de los cuales hablamos son 3 años de presidio. Lo que pasa es que cuando se cumplen determinados presupuestos, como por ejemplo no tener antecedentes previos y una serie de otras circunstancias, se puede acceder a una fórmula alternativa de cumplimiento,
que no echa por la borda la sentencia. Ojo, la sentencia de 3 años queda, por decirlo gráficamente, guardada en un congelador. Sujeto a que el señor Noboa, en este caso, primero, cumpla celosamente las obligaciones que se le imponen, y dos, y lo más importante, que en el periodo de 3 años no vuelva a cometer ningún delito. Porque si a los 2 años, 11 meses que ha llevado firmando fantásticamente, lo pillan con un manejo en estado de ebriedad, estoy hipotetizando, Claro. ¿no? Los 3 años que se le impusieron hoy día los cumple íntegramente. Es decir, aclarar que estos delitos sí tienen asociado pena. Lo que pasa es que para que uno pueda tener una pena efectiva, la pena finalmente aplicable tiene que ser superior a 5 años. Ahora, abogado, quiero ir un paso atrás, porque usted dice, hay que ver si los delitos tienen o admiten una pena superior a los 5 años. Los delitos por los cuales estaba siendo imputado Jovino Noboa, ¿no admitían una pena superior a 5 años o sí? ¿Por Sí. qué se hace entonces esa diferencia? Sí, lo que pasa es que las circunstancias atenuantes, aquí no hubo agravantes, hubo solo atenuantes. Y a falta de una, hubo 3. Que son las 3, ¿no? ¿Por qué hubo 3? Porque, quiero ser bien también muy claro, el hecho de acogerse a un procedimiento abreviado, el solo hecho, le otorga automáticamente al inculpado una atenuante. Ese hecho. ¿Qué ¿Ya? tiene que ver con la colaboración? Es decir, se entiende colaboración el hecho de ir a un procedimiento abreviado. ¿Y cómo se puede entender eso de una persona que inicialmente no colaboró con la investigación, no quiso declarar ante los fiscales en 2 oportunidades y posteriormente cuando ya al final del proceso se admite para acceder a este procedimiento abreviado, sí se considera de todas maneras colaboración sustantiva con la investigación? ¿Cómo se puede entender eso? Son 2 ópticas de verlo. Yo estoy contigo en términos de entender de que la colaboración debe prestarse al momento del recabamiento de los antecedentes en la etapa de la investigación formalizada o deformalizada. Pero también tienes que mirarlo una óptica distinta. El fisco, el Estado, hoy día se ahorró ir a un juicio oral, en donde las perspectivas son inciertas. Pudo no haber podido acreditar nada. Es más, hoy día el Ministerio Público se ahorró una cuestión muy importante. El delito de Jovino Noboa es un delito que se cometió de forma colectiva. Desde esa perspectiva, el Ministerio Público, si lo hubiese llevado a juicio oral, hubiera tenido que demostrar un concierto, un contubernio de personas que actuaron en torno a Jovino Noboa, lo cual es una cuestión compleja desde el punto de vista probatorio e incierta desde el punto de vista penal. Por lo tanto, compartiendo tu perspectiva, hay otra que es, señor Noboa, usted le ahorró al Estado tiempo y recursos reconociendo su responsabilidad. Eso se entiende por ley, ojo que esto no es una cuestión que el juez lo haya ponderado o quede entregado a las partes o al Ministerio Público. La ley establece que por el solo hecho de irse a un procedimiento abreviado, le asiste a ese atenuante. Entonces, yendo a tu pregunta. Esa es una mirada. No, son 2 miradas igualmente válidas, digamos. Tú puedes decir, No, claro. si no me cooperó antes, pero hoy día, sin duda a duda, dio la cooperación más efectiva. Le evitó, porque De acuerdo, pero también está la otra mirada, es decir, el señor no colaboró con la investigación, no quiso declarar en la durante todo el Te proceso explico. ante los fiscales y finalmente cuando ya al parecer había antecedentes suficientes, recién ahí admite entonces su responsabilidad en los hechos y accede a mejores condiciones en términos de que iba a tener justamente esta atenuante dentro de la condena. Te refuto legalmente tu No, perspectiva. yo pregunto. No, es que tu perspectiva es una perspectiva muy lógica desde el punto de vista, digamos, del hombre medio, digamos, del hombre no abogado. Pero te la refuto la siguiente perspectiva. En Chile y en gran parte del mundo está consagrado el derecho a guardar silencio. Y en rigor yo podría, como inculpado, guardar silencio todo el proceso. Por tanto, si eso está establecido como una garantía para el inculpado, no puede transformarse en una sanción el ejercer un derecho. O sea, si señor, yo le digo a usted que por ley y por norma constitucional le asiste el derecho a no decirme nada. Toda la obligación persecutoria y de averiguación le corresponde al Ministerio Público. Usted, señor, guarde silencio. Luego, si yo guardo silencio, es decir, ejerzo mi garantía constitucional, no puede serme sancionado por aquello. Por eso que ahora, cuando le dice señor Estado, usted podría haber ido en 2 años y medio más, 1 año y medio más a un juicio con incierto pronóstico, pero yo me anticipo y le digo que yo fui responsable. Ahora, cuando hablamos de incierto pronóstico, podría haber sido menos, porque dice, bueno, puede que no se haya podido demostrar los hechos, pero también se podría pensar que podría haber sido más, donde efectivamente se podría haber demostrado su participación y haber optado a una sentencia mayor a la que finalmente se conoció, ¿o no? Mira, en términos simples, esta cuestión la podemos ver, depende de la óptica, como un win-win o un loss-loss, digamos. O sea, ¿quién ganó y quién...? Sí, Noboa, ¿qué es lo que ganó? Tú dirás, perdió una porque se aplicó una pena de 3 años, pero pudo haberse aplicado una pena de 7. El Ministerio Público ganó porque aplicó una pena de 3 años, pero a lo mejor perdió porque pudo
pudo haberse establecido en el juicio oral una duda razonable que lo haya llevado al Ministerio Entiendo, Público. es un acuerdo que finalmente deja tanto el Ministerio Público como la defensa en una situación de satisfacción, en el fondo, se quedan los dos satisfechos. La pregunta es, ¿qué pasa con la figura de ciudadano inteligente? Que dice aquí, nosotros no estamos de acuerdo, creemos que debiera haber sido más la pena. ¿Qué posibilidades reales tienen de modificar eso? ¿Algún recurso? ¿Pueden ir a la Corte de Apelaciones? ¿Cuáles son las opciones? Esta pregunta te la contesto yendo a tu original pregunta. Tu original pregunta es, bueno, ¿cómo lo va a poder hacer? Yo te dije que había aquí un marco penal. Bueno, las circunstancias atenuantes que inmodificablemente le asisten al señor Noboa y la no existencia de agravante que inmodificablemente le asisten al señor Noboa se aplican desde el piso de la pena. No se aplican desde el techo. Si uno aplicara desde el techo de la pena, ¿estamos? Podría eventualmente llegar a una pena superior a 5 años. Cosa ya difícil. Pero si nosotros lo aplicamos desde el piso del marco, veo altamente complejo, salvo por reiteración, que un ciudadano inteligente logre una pena, podría cambiarla, podría eventualmente cambiar una pena de 4 años. Pero cualquier pena, pero dificulto, pero de sobremanera, esto es una respuesta muy técnica que explicarla sería eterno e inteligible. Pero llegar a los 5 años con 3 atenuantes, ningún agravante, con una pena, con un delito, cuya pena es de parte en 3 y 1, la verdad es que lo veo muy complicado. ¿Ya? Yo sé que don Pedro Tustey hace su trabajo, tiene que hacer su trabajo, todos tenemos derecho a agotar las instancias en los tribunales que corresponda, pero tal como lo dije en este mismo canal, cuando se aplicaron esas medidas cautelares draconianas en contra de esta gente por unos delitos que prácticamente eran de una envergadura de una violación colectiva, digamos, hoy día nos estamos dando cuenta que en realidad, y no porque el Ministerio Público haya adelgazado su pretensión, sino porque en Chile estos delitos no tienen una penalidad como al parecer la gente cree o como al parecer la gente quiere. Ya, entonces efectivamente ahí tiene razón el abogado de Jovino Noboa cuando dice que es lo que ha dictado el legislador, esa es la ley y en el fondo no tiene que ver con un tema de interpretación. ¿Y qué hay de cierto que esto podría sentar entonces un precedente para los próximos casos que vienen? Este es el primero, la primera condena, la primera sentencia de políticos respecto a casos de financiamiento irregular de campañas políticas. ¿Efectivamente puede sentar un precedente respecto a lo demás, que ninguno de los involucrados vaya a cumplir una pena real de cárcel? A ver, precedente como se entiende jurídicamente el concepto precedente no. ¿Ya? Precedente es un fallo que uno puede invocar como vinculante. En Chile no existe el concepto del precedente vinculante. Sería muy poco jurídico que un abogado dijera, oiga, pero ¿por qué al señor 10 y por qué al señor Noboa 3? Eso no existiría, no es presentable en un foro, en una audiencia. Perfecto. Pero si lo quieres llevar al plano periodístico, que poco le importa a la gente, y sin ánimo de ser pitonizo, digamos, me atrevo a sostener que tan pronto este fallo quede ejecutoriado, es decir, apenas se haya resuelto la eventual apelación de ciudadano inteligente, va a haber una andanada de otros involucrados en casos similares que van a ir a pedir sustitución de medida cautelar. ¿Por qué? Porque en sede de sustitución de medida cautelar, los que tengan hoy día esa reclusión nocturna domiciliaria o reclusión domiciliaria parcial, todos los que tengan alguna pena de una zona cautelar medianamente gravosa, van a llegar en masa al juzgado de garantía y ahí se van a decir, ¿sabe qué? La demostración de que este delito no tiene o no merece una pena superior a 5 años viene dada por lo que le ocurrió al señor Noboa. Es decir, no puede el Ministerio Público estar diciendo respecto del señor Aguiluz, por dar un nombre, por cualquiera, no puede estar diciéndome que la medida proporcional a la pena asignable es la reclusión domiciliaria en circunstancias que en un delito de similares características, en el mismo grado de reiteración, le asignó una pena de 3 años convenida y solicitada por el Ministerio Público. Ese nivel de precedente sí me parece admisible. A nivel de tener que ir a levantarle la ceja a un fiscal y decir, ya, pues, y cuando eso no es esperable ni atendible. Si le preguntamos esto a un fiscal, ningún fiscal, casi por política comunicacional institucional, va a decir que eso es así, que hay un precedente, porque va a decir que cada caso tiene su mérito, cada caso tiene sus particularidades, lo cual, si bien sustancialmente es verdad, pero también hay otra parte sustancialmente verdad, que aquí estamos en frente a casos análogos. Perfecto. Abogado Ignacio Méndez, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con más noticias.